Bien, compañeros, a partir de el día de hoy vamos a entrar al fascinante mundo de los contratos. Cuando entremos a hablar de contratos, necesito que recordemos algo que dije casi al principio de este curso. La educación es cara, pero la ignorancia es más cara. Los libros que les he señalado a ustedes como libros de texto que podrían ser utilizados son un poco caros, 300 quetzales aproximadamente, y yo creo que es una cantidad que de alguna manera todos tenemos que hacer el esfuerzo por poder comprar alguno de los libros de texto que nos van a servir. Material de apoyo, ese es el material de apoyo que necesitamos. Yo puedo sentarme a trabajar y hacer un folletito, pero no tiene ningún sentido si lo que estamos tratando es que ustedes pues adquieran el mayor conocimiento que sea posible. Y eso solamente lo vamos a encontrar en los libros. Utilizo para este curso, en esta parte, los libros de siempre, los contratos de Rubén Contreras, los contratos de Vladimir Aguilar, y hoy le agrego los contratos del licenciado Viteri. Son los 3 libros que se adaptan a nuestro curso y los 3 son excelentes, son magníficos libros. Ustedes no tienen que comprar los 3, con uno de ellos es para mí suficiente. Yo sí utilizo los 3 porque tengo que preparar mis clases. Además de estos, utilizo otros libros. Y de todo esto, yo hago un resumen. Hacer un material de la clase sería casi como hacer un resumen del resumen que ya hago cuando les estoy dando la clase. Entonces, hagamos el esfuerzo, señores, por adquirir cualquiera de estos 3 libros. Repito, los contratos de Rubén Contreras, los contratos en particular de Vladimir Aguilar y los contratos en particular del licenciado Viteri. Entonces, con eso, señores, ya van a poder ustedes estudiar un poco mejor, complementar mis clases. He estado viendo con un poco de desilusión que las personas que acuden a ver la clase dura en un promedio de 45 minutos a 1 hora. A veces me pasa un poquito, depende del tema, y veo con mucha preocupación muchos alumnos que solamente se conectan 20 minutos. Luego vienen los malos resultados y entonces ahí comienzan a buscar culpables donde no los hay. Ustedes son los que tienen la decisión de qué es lo que quieren hacer, qué clase de abogados quieren ser. Recuérdense que van para la calle, no para el examen. Hay muchos que se preocupan solo por ganar el examen, pero no se trata de eso. Se trata de ser los mejores abogados que pueda tener el país. Están ustedes obligados con el país a dar lo mejor. No quiere Guatemala abogados mediocres. Tenemos ya un montón. Entonces, señores, van a salir a la calle, van a ir a competir, pero tienen que hacerlo con calidad. Dicho eso, vamos a entrar entonces a hablar ya sobre los contratos. En clases anteriores hemos hecho alguna división de contratos. Los hemos dividido por grupos. Hoy vamos a comenzar a ver otra división de contratos. El día de hoy vamos a comenzar con los contratos por su finalidad. Y dentro de los contratos por su finalidad tenemos a los contratos preparatorios. Luego vamos a explicar por qué son contratos preparatorios.
Dentro de ellos tenemos al contrato de promesa y opción, tenemos al contrato de mandato y tenemos el contrato de sociedad civil. Cuando estamos hablando de contratos preparatorios, la palabra nos lo dice, preparan. La finalidad del contrato preparatorio es precisamente crear las condiciones, encontrar los elementos necesarios. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? El fin es la celebración de un contrato futuro. Aunque el contrato de promesa y el contrato de opción de por sí ya son contratos y son contratos principales, no son contratos accesorios. ¿Se recuerdan ustedes cuando veíamos esa clasificación y decíamos que los contratos principales son los contratos que no necesitan de otro contrato para su existencia? Y los contratos accesorios, los que necesitan de la existencia de otro contrato. De lo contrario, ellos no pueden subsistir en el mundo jurídico. Pero los contratos preparatorios son contratos que allanan el camino, que nos dan, decía yo, las condiciones propicias para poder celebrar un contrato futuro, que en este momento no se puede celebrar. Entonces, el contrato preparatorio es un contrato principal. ¿Por qué razón? Porque es un contrato que no necesita de la existencia de ningún otro contrato para existir él. Este contrato se llama preparatorio precisamente porque en el momento en el que nosotros queremos realizar el contrato que nos interesa, no podemos. ¿Y por qué no podemos? Bueno, hay un montón de factores por los cuales no se puede realizar un contrato. Por ejemplo, un contrato de compraventa de un bien inmueble que está en litigio. Si me interesa comprar ese inmueble, pero no me quiero inmiscuir en el litigio, lo que debo hacer es esperar a que el litigio termine y ver el resultado. Entonces, si el negocio me interesa tanto, busco la manera de asegurarlo. ¿Y cómo lo voy a asegurar? A través de un contrato preparatorio como es el contrato de promesa. Con el contrato de promesa yo me garantizo que terminado el litigio voy a poder adquirir el bien inmueble sin ningún problema. Si se trata de un inmueble o de un bien que se quiera adquirir que forma parte de una masa hereditaria que se encuentra proindivisa, que aún no se ha podido dividir, entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Yo esperaría a que termine todo el proceso sucesorio, que se determine quiénes son los propietarios. Probablemente buscaría esperar el tiempo necesario para que la cosa se divida y entonces ya puedo comprar a la persona con la que quiero hacer el negocio. Pero en este momento no es aconsejable. En este momento voy a arriesgar mi capital comprando un bien que se encuentra todavía en un proceso sucesorio, que no se ha determinado exactamente cómo va a quedar. De esa forma es que los contratos preparatorios nos van a ayudar a que todos esos obstáculos, todos esos impedimentos que encontramos para la celebración del contrato que nos interesa, esperamos limarlos, esperamos quitarlos, que ya no existan. Y entonces eso implica que tenemos que esperar un tiempo. Pero en ese ínterin, ese bien que nos interesa podría ser vendido a otra persona. Entonces, para evitar que eso suceda, es que existe el contrato de promesa. En el contrato de promesa nos vamos, como dije anteriormente, a garantizar que ese bien nos lo vendan a nosotros. Es decir, que no se lo puedan vender a ninguna otra persona. Ese es, en términos generales,
el fin de un contrato de promesa, preparar el camino para ese contrato futuro que es el que verdaderamente nos interesa. Con respecto a la definición de lo que es el contrato de promesa, vamos a comenzar leyendo el artículo 1674, un artículo que de por sí ya tiene un error. Cuando vamos a leerlo primero y luego explico dónde está la omisión. Dice el artículo 1674, se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Si solamente leemos eso, no entendemos. Dice que se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo entiendo que estamos hablando del contrato de promesa. Entonces, ¿por qué le falta esa palabrita? En el diario de Centroamérica, donde salió publicada la ley, dice, se puede asumir por contrato de promesa la obligación de celebrar un contrato futuro. Como pueden ver ustedes, aquí lo que hay es un error de impresión. Ese error de impresión hace que no entendamos esa definición que nos está dando la ley, esa definición legal. Pero si ustedes a su código, que espero lo estén haciendo ya en este momento, le agregan, después de donde dice contrato, arribita le ponen de promesa, entonces miren cómo queda ya la lectura. Se puede asumir por contrato de promesa la obligación de celebrar un contrato futuro. Esa es la definición de lo que es un contrato de promesa. La obligación que tienen las partes de celebrar un contrato futuro, un contrato que es, al final de cuentas, el contrato que les interesa que se pueda realizar. Como decía, entonces, el contrato de promesa es un contrato que nos garantiza el poder celebrar ese contrato futuro que nosotros verdaderamente queremos. En cuanto a los elementos del contrato de promesa, entrando ya de lleno al estudio de la norma y al estudio de la misma institución, tenemos que los elementos son, primero tenemos el elemento subjetivo. Cuando estamos hablando del elemento subjetivo, estamos hablando de los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos en un contrato de promesa? Primero hablamos de promitente, el que promete algo, y promisario, la persona a la cual se le promete algo. De una manera así muy general. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, dependerá mucho de si se trata de una promesa unilateral o de una promesa bilateral. Cuando estamos hablando de una promesa unilateral, que es lo que nosotros vamos a conocer como el contrato de opción, ahí sí podemos nosotros ver que existe un sujeto que se llama promitente y un sujeto que se llama promisario. Pero cuando estamos hablando del contrato de promesa bilateral, allí solamente vamos a encontrar dos sujetos que se llaman promitentes, porque en el contrato de promesa, por ser bilateral, ambas partes se prometen. En cambio, en el anterior, en la opción, vamos a ver que solo una parte es la que ofrece. La otra parte tiene la facultad, tiene el derecho de aceptar o no aceptar la promesa que se le está haciendo. Por eso es que decimos que en los contratos de promesa unilateral, que vamos a conocer como contrato de opción, ahí sí hay dos sujetos con diferente nombre, que son el promitente, el que promete algo, y el promisario, a quien se le promete algo. En el otro tema, les decía, solamente son promitentes. Bueno, dejando por un lado el tema de los promitentes.
Decíamos entonces que hay dos contratos de promesa. Un contrato de promesa unilateral y un contrato de promesa bilateral. El contrato de promesa unilateral se conoce como contrato de opción. Nuestro código regula en los artículos 1676 y 1677 lo relacionado con el contrato de opción. En lo que nos interesa en este momento, que estamos hablando precisamente de sujetos y de obligaciones. Pero vamos, ¿qué dicen esos artículos? El artículo 1676 dice, bueno, voy a irme un poquito antes, al 1675, que eso fundamenta lo que yo estaba diciendo. La promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. Que hace un momento dije que había promesa unilateral y bilateral. Eso lo regula el artículo 1575. Pero bueno, el artículo que nos interesaba en este momento, 1676, dice que la promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Veamos aquí desmenuzando el artículo. Primero dice que el estipulante. ¿Quién es el estipulante? Bueno, entendemos que el estipulante es el promitente, es el que está estipulando a favor de alguien, es el que está otorgando un favor a una persona, que le está dando, dice el artículo anterior, una opción. ¿En qué consiste eso de la opción? Le está ofreciendo que él y solo él puede realizar el negocio que él le está invitando. Y le está dando la opción, es decir, le está dando la facultad que acepte o que no acepte el negocio. Entonces, por esa razón es que decimos que la opción es un contrato de promesa unilateral, porque hay derechos de un lado y hay cargas del otro lado. No son derechos y obligaciones recíprocas, sino que están divididas. Vemos, por ejemplo, en el tema del promitente, el estipulante, dice la ley, que hace un ofrecimiento. Y como ustedes recordarán cuando hablábamos de la oferta, el que ofrece algo tiene que sostener la oferta en las condiciones, en el tiempo y con todas las modalidades que se esté haciendo ese ofrecimiento. Es decir, quien ofrece algo tiene que cumplir con lo que está ofreciendo. Y en el caso del promisario, ¿cuál es la obligación del promisario? Ninguna obligación. El promisario tiene el derecho, por eso dice el artículo que leímos, tiene la opción de aceptar o no aceptar la promesa que se le está haciendo. Entonces, por esa razón es que la promesa unilateral que nosotros conocemos como opción, vamos a encontrar el promitente y al promisario. Uno que promete y el otro a quien se le promete algo. Si el promisario no quiere aceptar la promesa, sencillamente dentro del plazo no se manifiesta, pues el promitente queda totalmente liberado. Si el promitente no cumple, si el promisario sí acepta la promesa, entonces tenemos que regresar a lo que nosotros ya vimos en clases anteriores, cuando se da ese acuerdo de voluntades, la promesa y la aceptación. Ahí nacen al mundo jurídico derechos y obligaciones que son exigibles, derechos y obligaciones que las partes tienen
que cumplir y derechos que pueden ejercitar, ¿verdad? Entonces, si una de las partes no cumple, va a determinar el nivel de responsabilidad dependiendo si es promitente o si es promisario. Entonces, tratándose de un contrato unilateral, entendemos que solo hay obligaciones en el lado del promitente que tiene que cumplir y solo hay derechos en el lado del promisario que puede o no aceptar, pero no tiene ninguna obligación, solamente tiene derechos. Y eso es precisamente lo que nos refiere entonces el artículo 1676. El siguiente artículo dice que la opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio en otro. Y en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio. Esa norma vemos que tiene dos presupuestos. El primer presupuesto es que la opción, la promesa unilateral que puede ser un contrato independiente. Cuando estamos hablando de un contrato independiente, entonces nosotros aquí estamos hablando de el contrato de promesa unilateral, el contrato de opción, un contrato que se celebra exactamente como cualquier contrato, con todas las condiciones de los demás contratos. Es decir, debe tener objeto, capacidad, consentimiento, debe tener elementos especiales y dependiendo del contrato que se promete celebrar más adelante. Es decir, es todo un contrato. Debe otorgarse en escritura pública o puede ser en documento privado, dependiendo del contrato que se vaya a celebrar más adelante. Es un contrato tal. Pero dice que también puede ser una cláusula accesoria. Cuando estamos hablando de una cláusula accesoria, nos estamos refiriendo a que la promesa unilateral la podemos incluir dentro de otro contrato. Y entonces, en ese momento, deja de ser contrato y se convierte en una cláusula. Hay algunos contratos. Se me viene a la mente ahorita un contrato que todos ustedes conocen. Un contrato de arrendamiento con opción de compra. Fíjense, arrendamiento con opción de compra. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero tenemos un contrato principal que se llama arrendamiento y luego tenemos la opción, pero la opción en este caso ya no es un contrato. La opción en este caso se convierte en una cláusula que se inserta dentro del contrato de arrendamiento. Y entonces aquí ya tenemos un contrato de arrendamiento con una cláusula donde da la opción a que alguien pueda comprar. Entonces, ese artículo 1577 se está refiriendo a eso cuando dice el contrato de promesa puede ser un contrato independiente, estamos hablando de un contrato principal, o puede ser una cláusula dentro de otro contrato. Ahí en ese momento decíamos, deja de ser un contrato y se convierte en una cláusula inmersa dentro de un contrato distinto. Entonces, el artículo 1576 y 1577 nos establecen que el contrato de opción, primero, es un contrato en el cual una persona conocida como promitente o estipulante, como le llama el artículo que leímos, promete determinada cosa a otra persona, dándole la facultad que acepte o que no acepte el negocio que se le está proponiendo. Eso sí dice la ley, dentro del plazo convenido. Todas las obligaciones, decíamos, tienen que tener plazo.
En cuanto a la promesa bilateral, es decir, ya veíamos lo que era la promesa unilateral. En cuanto a la promesa bilateral, aquí las cosas cambian un poquito. El artículo 1679 establece que la promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. Si ustedes y yo celebramos un contrato de promesa de compraventa, ¿quiénes son los sujetos en esta promesa de compraventa? Pues como estamos hablando de una compraventa, recuerdan ustedes, señores, que la compraventa es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, es un contrato sinalagmático, es un contrato conmutativo. Bueno, y podemos decir muchas cosas del contrato de compraventa, pero lo importante del contrato de compraventa es que es un contrato en el cual dos partes convienen en vender y en comprar. Y entonces, decíamos, en el contrato de compraventa hay bilateralidad, porque existen derechos y obligaciones recíprocas. Entonces, en el contrato de promesa, que es un contrato bilateral, entendemos nosotros que hay derechos y obligaciones recíprocas. El promitente vendedor, la persona que ofrece en venta o que promete la venta de un bien, y por otro lado, el promitente comprador, que es la persona que promete celebrar el negocio, que juntos están decidiendo que se va a celebrar más adelante. Entonces, ambos comparecen a otorgar un contrato de promesa bilateral. Ambos, dice el artículo que acabamos de leer, se convierten en ¿qué? En promitentes. Eso quiere decir que ambos tienen derechos, pero también ambos tienen obligaciones recíprocas. Entonces, el contrato de promesa, a diferencia del contrato de opción, o sea, cuando estamos hablando de promesa bilateral, a diferencia del contrato de opción unilateral, radica precisamente en el nivel de compromiso que tienen las partes que participan en el contrato de opción. Vimos que ahí los derechos y las obligaciones están separados para cada parte. El promitente tiene que cumplir, el promisario tiene facultad de aceptar o no aceptar el negocio futuro que se está pensando celebrar más adelante. En el caso de los promitentes en la promesa bilateral, ambos se comprometen a celebrar el contrato futuro. Ahí ninguno de los dos puede dejar de cumplir con este convenio que han celebrado. Más adelante vamos a ver cómo se resuelve el tema del incumplimiento. Entonces, cuando estamos hablando de contrato de promesa bilateral, estamos hablando de derechos y obligaciones recíprocas. Por lo tanto, decíamos, los sujetos que participan dentro de esta promesa, ambos están obligados, ambos tienen derechos, porque es bilateral. Con respecto al elemento objetivo, el contrato a futuro. ¿Cuál es la finalidad del contrato de promesa? ¿Cuál es el objeto? Y decimos que el objeto es el contrato futuro. Si regresamos al artículo 1674, en el artículo 1674 no solo encontramos la definición de lo que es el contrato de promesa,
sino que ahí está todo el contrato de promesa, ahí está toda la clase, en ese artículo, de tan importante que es. El artículo 1674 dice, se puede asumir por contrato de promesa la obligación de celebrar un contrato futuro. ¿Cuál es el objeto de la promesa? Lo que dice el artículo 1674 al final del primer párrafo dice la celebración de un contrato futuro. Ese es el objeto de una promesa. La celebración de un negocio futuro. En cuanto a la formalidad del contrato de promesa, va a depender de la formalidad del contrato que se pretende realizar más adelante. ¿Qué contratos pueden ser sujetos de una promesa? Bueno, todos. Lo que pasa es que nosotros en la práctica casi siempre vemos promesa de compraventa. No es que exista solo el contrato de promesa de compraventa. Es decir, puede haber un contrato de promesa de arrendamiento, promesa de donación, promesa de mutuo, promesa, cualquiera de los contratos que nosotros tenemos en el código, los contratos típicos, los que aparecen aquí en el código, como cualquier contrato atípico que tenga un fin lícito y posible, se puede celebrar un contrato de promesa para celebrar ese contrato a futuro, que es al final lo que nosotros queremos. Entonces, la forma va a estar determinada por la clase de contrato que se tiene que celebrar o que se quiere celebrar. Si, por ejemplo, voy a celebrar un contrato, o quiero celebrar un contrato de compra-venta de bien inmueble, ¿sí? Tengo que seguir las formalidades del contrato de compra-venta de bien inmueble. ¿Y cuáles son las formalidades del contrato de compra-venta de bien inmueble? Pues ya sabemos que se debe de otorgar en escritura pública, que se debe de inscribir en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, un contrato de promesa de celebrar un contrato futuro de compraventa de bien inmueble es un contrato que tiene que otorgarse en escritura pública. Y además de otorgarse en escritura pública, debe de inscribirse en el registro de la propiedad. La razón por la que debe ser de esa manera es porque el artículo 1576 dice que los contratos que deban de inscribirse en cualquier registro se deben de otorgar en escritura pública. Y en el caso de un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, tiene que seguir el mismo camino que dice el artículo 1576. Entonces, un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble tiene que otorgarse en escritura pública y debe de inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Bueno, el mismo artículo 1576 dice que si el contrato no se otorga como dice la ley, el contrato es válido. El contrato no es nulo por no otorgarse en escritura pública. Recuérdense que los únicos contratos que son nulos por no otorgarse en escritura pública son los contratos solemnes, pero el contrato de compraventa de bien inmueble no es un contrato solemne. Es decir, se puede otorgar, como dice el artículo 1575, se puede otorgar en escritura pública, en documento privado, en acta celebrada ante el alcalde, por correspondencia, puede ser verbal incluso. Entonces, el contrato de compraventa de un bien inmueble, la razón por la que se otorga en escritura pública, lo he dicho varias veces, es para poder registrarlo debidamente, porque si no se otorga en escritura pública, no se puede registrar. Y un bien inmueble que no está inscrito en el registro de la propiedad es un inmueble que corre riesgo, es un inmueble que puede eventualmente
ser sujeto de acciones ilegales. Un bien inmueble se puede vender, el mismo bien inmueble, el dueño, el que está vendiendo, puede vendérselo a un montón de gente. O sea, no solo a uno, puede vendérselo a varios. Entonces, inscribir esa compraventa en el registro de la propiedad inmueble lo que nos da es certeza jurídica. Nos permite estar tranquilos que ese bien que hemos adquirido es un bien que va a estar inscrito en el registro de la propiedad y que siempre va a ser un bien que nosotros podemos oponer su propiedad a cualquier otra forma de tenencia que se pretenda. Entonces, el contrato de promesa, por esa razón, se debe de otorgar en escritura pública. Registrar. ¿Por qué se debe registrar? Porque en el momento que el contrato de promesa se registra, en ese momento se inmoviliza el inmueble que se está vendiendo. ¿Eso qué quiere decir? O el inmueble que se pretende vender. Eso quiere decir que si se otorga un contrato de promesa en escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad, la persona que está ofreciendo en venta ese inmueble no lo puede vender. Tiene que esperar a que se cumpla el plazo que se ha establecido para poder determinar en ese momento si se va a celebrar el contrato o no se va a celebrar el contrato que ambos se prometieron celebrar a futuro. Entonces, la seguridad, la garantía de que no se va a vender ese inmueble, que se va a conservar el derecho que nosotros podemos tener en su momento para la inscripción del mismo, ese derecho va a quedar encadenado, va a quedar amarrado en el registro de la propiedad. Y entonces ese bien no se puede vender. Caso contrario, el vendedor, perdón, el promitente vendedor, no obstante haber celebrado el contrato de promesa, puede venderlo. Desde luego va a tener responsabilidades que veremos más adelante. Entonces, para resumir, señores, el contrato de promesa va a tener las formalidades del negocio que se pretenda realizar. El artículo 1674 en el segundo párrafo, ¿se recuerdan que les dije que en este artículo está toda la clase? Dice, la promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Si el contrato que se promete celebrar se debe de otorgar en escritura pública, la promesa debe de otorgarse también en escritura pública. Si el contrato futuro que se pretende celebrar debe inscribirse en algún registro, el contrato de promesa también debe de inscribirse en el mismo registro donde se inscribirá a futuro el contrato que se pretende celebrar. La formalidad, además, vamos a encontrar en el artículo 1678. Esto es básicamente para el tema de la promesa unilateral, para la opción. Dice el artículo 1678, la aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción si no estuviere expresamente facultado por el promitente. Cuando se celebra la promesa unilateral, una de las formalidades que tiene la opción es que tiene que ser la aceptación expresa. Aquí no opera el silencio. ¿Se recuerdan que hemos hablado ya del silencio? El silencio no constituye aceptación. Es decir, la aceptación debe ser expresa, dice la ley.
la aceptación expresa puede ser de palabra. El problema, dijimos, cuando se trata de la forma oral, es la falta de prueba. Entonces, un contrato de opción en donde debe mediar la aceptación del promisario y que debe ser expresa, lo correcto es que se haga por escrito, para que quede claro. Y por otro lado, el artículo que leemos pone algunas prohibiciones. Dice que no se puede ceder la opción a menos que el promitente haya facultado expresamente, dice también, al promisario para que pueda ceder ese derecho que le están concediendo. Si a mí el promitente me dice, mire, le vendo mi carro solo a usted en tal cantidad de dinero. Entonces, en ese momento me está dando esa facultad para comprar, pero esa facultad es solo para mí, no es para las demás personas. Es decir, el precio que me está dando a mí no es el precio que le da a los demás. Es decir, a mí me está tratando de una manera preferencial y me da la opción de poder comprar. Ahí creo que no tenemos problema. Pero muchas veces el promitente puede facultar, mire, le doy a usted la opción, pero si usted no la quiere, puede dársela a determinadas personas o puede dársela a cualquiera. Entonces ahí lo deja en total libertad. Si no existe expresamente esa facultad, debemos entender que la promesa unilateral no es transferible, no se puede ceder a ninguna otra persona. Eso entonces es lo que nos está diciendo en pocas palabras el artículo que acabamos de leer. El artículo 1679, que nos habla de otras formalidades, dice: la promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. Fíjense bien, la promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. Realmente, ¿cuánta fuerza legal tiene un contrato de promesa? Hay dos corrientes. Una corriente que dice que no tiene ninguna fuerza legal. Esa no es la corriente que se sigue en Guatemala. La corriente que sigue en Guatemala es la corriente positivista, que dice que la promesa tiene total, plena fuerza de ley. ¿Y eso dónde lo encontramos nosotros regulado? El artículo 1683, fíjense bien, 1683. Si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios. Cuando aquí está refiriéndose el artículo 1683 a negarse a otorgar la escritura traslativa de dominio, recuérdense ustedes que el contrato de compra-venta es un contrato consensual. Nace a la vida jurídica por el simple consentimiento de las partes, pero tiene la obligación, en el caso de la compraventa de bienes inmuebles, en el caso de la compraventa de cualquier bien que deba
registrarse, que deba de inscribirse en cualquiera de los registros, el artículo 1576, que ya hemos leído, dice que se debe de otorgar en escritura pública. Entonces, una consecuencia de la venta es precisamente el otorgamiento del documento que acredita la transmisión de la propiedad. Y si eso no ocurre, este artículo, ¿qué es lo que dice? Que en rebeldía del obligado, el juez cumple con esa función. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si una persona que ha celebrado un contrato de promesa, de compraventa de bien inmueble, llegado el momento de la celebración del negocio, no lo realiza, no otorga la escritura traslativa de dominio, el juez dice, en rebeldía lo va a otorgar. ¿Cómo? Bueno, el juez va a comparecer ante notario y va a comparecer en su calidad de juez y en rebeldía de la persona que se había obligado, otorgando la escritura traslativa de dominio. O sea, hasta ahí llega la fuerza legal de un contrato de promesa. Entonces, la corriente positiva, que es la que sigue nuestro derecho, nos dice que el contrato de promesa es un contrato coercible, es un contrato que tiene fuerza de ley, que obliga a las partes a celebrar el negocio futuro, el negocio que se han comprometido. Salvo, dice la ley, aquellos casos donde el bien ha sido vendido a otra persona. Cuando el bien ha sido vendido a otra persona, por eso yo decía, si se trata de un bien inmueble, la manera de asegurar que ese bien no se venda a un tercero es inscribiéndolo en el registro de la propiedad. Si no se inscribe ese bien, entonces corre el riesgo de que pueda ser vendido a otra persona. Y en todo caso, si eso ocurriera, la ley lo resuelve en el pago de los daños y perjuicios que se pudieran haber ocasionado. Pero ¿qué le dijera yo? Nos impide el poder hacer nuestro un bien que nosotros queríamos. Es decir, el no haber inscrito, el no haber asegurado el contrato de promesa nos pone en riesgo de perder la cosa que nosotros queríamos adquirir en un futuro. En cuanto vimos los elementos y vamos a ver cuáles son los caracteres. No, perdón, todavía tenía otras normas que tienen que ver con la formalidad. Me olvidaba. El artículo 1680. Este artículo dice que cuando la promesa se refiera a la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Eso complementa lo que yo estaba diciendo. No leí el artículo porque es lo que estaba explicando. Pero entonces, el fundamento en el artículo 680, cuando se trata de inmuebles o de hechos reales, deben de inscribirse las promesas en el registro de la propiedad. ¿Por qué razón? La compraventa de bienes inmuebles se inscribe en el registro. La compraventa de derechos reales sobre bienes inmuebles también se inscribe en el registro de la propiedad. Por lo tanto, la promesa también debe de inscribirse en el registro de la propiedad. Eso implica de otorgarse en escritura pública. Y por último, el artículo 680
que ya dijimos cuál era. Nosotros podemos que el tanto que de no cumplirse se puede ejercitar la acción en los tribunales porque es coercible. Vimos hasta dónde llega la fuerza legal que el juez en rebeldía puede otorgar ese documento que no se ha otorgado. Entonces, 1603, con el artículo 1680 que había omitido leer. Ahora sí, en cuanto a los caracteres del contrato de promesa. Cuando estamos hablando del contrato de promesa, debemos tener claro que tiene características que son muy, muy especiales. Primero, el contrato de promesa es preparatorio. Y cuando decimos preparatorio, recuérdense que el artículo 1674 nos dice precisamente eso, que el contrato de promesa es el contrato que nos da las condiciones, que busca los elementos, que allana el camino, que quita los obstáculos para que las partes puedan celebrar el negocio que verdaderamente les interesa. Como poníamos en los ejemplos, si lo que les interesa es un contrato de compraventa de un bien inmueble o mueble, y en este momento no pueden hacer ese contrato de compraventa por múltiples razones, vimos algunas, pueden ser muchas más. Entonces, si las partes quieren verdaderamente realizar ese negocio a futuro y no quieren que ninguno de los dos desista de la celebración de ese negocio, pues la mejor manera es amarrarse, tal y como vemos nosotros ahí en el esquema, ¿verdad? Dos manos amarradas. En el contrato de promesa, eso es lo que vamos a tratar, que las partes lleven a feliz término la celebración de ese contrato futuro. Entonces, por esa razón, una de sus características es que el contrato de promesa es preparatorio. Unilateral o bilateral dependerá de si existen derechos y obligaciones recíprocas. Si solo hay obligaciones de un lado y derechos del otro, como en el caso de la opción, estamos en presencia de una promesa unilateral. Pero si estamos viendo derechos y obligaciones recíprocas, es decir, ambas partes están obligadas, ambas partes tienen derechos, entonces estamos hablando de un contrato de promesa bilateral. En cuanto a la forma, vimos que el contrato de promesa es formal dependiendo del contrato futuro que se va a celebrar. Es decir, si el contrato futuro que se va a celebrar es un contrato que el artículo 1574 permite que se pueda realizar de forma verbal, pues entonces la promesa pues también será de forma verbal. Pero si se trata de un contrato que tiene como requisito el otorgamiento de escritura pública, entonces debe de otorgarse en escritura pública. Entonces el contrato de promesa será formal en la medida que el contrato futuro sea formal. Y es un contrato de garantía. Dijimos que el contrato de promesa lo que nos garantiza es que se celebre el negocio que nos interesa. Y la primera de las garantías la vimos precisamente en el hecho de que un juez interviene en rebeldía de quien no quiera cumplir. Es decir, esa ya es una garantía legal, pero no es la única garantía que tiene el contrato de promesa. En el caso del contrato de promesa, vemos en el artículo 1684, dice la segunda parte, me interesa.
vencido el plazo. Vamos a hablar del plazo en un momento, pero vamos a ver, después del punto me interesa. Dice, en este caso, si hubo arras, la devolverá quien las recibió. Es decir, en los contratos de promesa puede estipularse arras. ¿Se recuerdan de las arras? Decíamos que era una garantía anticipada. El artículo 1444, vamos a ver si estoy en lo correcto. 1442. Las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare culpa. Y si el incumplimiento procediere de quien las recibió, éste deberá restituir el doble de lo que hubiere recibido. En los contratos de promesa, por regla, se dan arras. Digo por regla, no es una obligación. Puede no haber arras en un contrato de promesa. La práctica nos enseña que en los contratos de promesa generalmente existen las arras. Las arras es, como dice el artículo 1442, esa garantía del cumplimiento de la obligación. Es el pago anticipado de los daños y perjuicios. Quien recibe las arras, si la otra parte no cumple, se queda con ellas en concepto de pago por los daños causados. Pero si quien incumple es el que ha recibido las arras, dice que tiene que devolver el doble. O sea, tiene que devolver el dinero que recibió en arras y una cantidad igual para pagar los daños que se hayan podido causar. Entonces, en los contratos de promesa, les decía yo a ustedes que generalmente hay arras, pero no es obligatorio. Ahora, hay una norma que me interesa muchísimo, porque esta sí se la tienen que meter ustedes a la cabeza de ser posible con hierro al rojo vivo, que no se les va a olvidar jamás, de los jamases. Y es el tema del artículo 1685. El artículo 1685 dice, cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Ojo a esa norma. Primero, es una norma que está hablando de multas. En el Código Civil no tendría por qué haber multas. Aquí cuando estamos hablando de multas, realmente de lo que estaríamos hablando es de una garantía. Pero infortunadamente se señala como una multa. No lo es tal, ¿verdad? Sino que es una indemnización. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Dice que cuando se celebra un contrato de promesa y en el contrato de promesa se establece una multa, es decir, se establece ese pago anticipado de daños y perjuicios, estamos entonces en presencia de una institución que mal manejada puede crear muchos problemas. Porque fíjense bien lo que dice. Pagada la multa, cesa la obligación del cumplimiento del negocio prometido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando celebramos un contrato de promesa y en ese contrato de promesa se establece una multa, una suma de dinero para el pago de daños y perjuicios, debemos tener mucho cuidado de indicar
que es sin perjuicio del cumplimiento de la obligación. Es decir, nosotros debemos tener ya mentalizado de esa manera que cuando veamos un contrato de promesa en el que hay una estipulación de multa, debe de decir que el pago de la multa es sin perjuicio del cumplimiento de la obligación. Si no dice eso, dice la norma, pagada la multa, termina la obligación. Entonces, esto yo lo he visto en algunos casos, se me ocurre uno, el terremoto de 1976, una colonia que estaban construyendo, las casas tenían un valor de 17,000 quetzales, se estipuló una multa para el urbanista, para el constructor, y se les olvidó esta partecita que decía que era sin perjuicio del cumplimiento de la obligación, solamente quedaba la multa. En eso viene el terremoto y los terrenos, no los terrenos, las casas que se estaban construyendo ahí pasaron de costar 17,000 quetzales a 60,000 quetzales. Entonces, la constructora argumentó que, bueno, no argumentó, lo que hizo la constructora fue decirles a todos que no podía ya cumplir con la obligación porque todo se había puesto caro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que buscaba era indemnizar a todas las personas con las que tenía contrato de promesa, cosa que hicieron. Le pagaron a todos la cantidad que se había dado en concepto de la multa que dice la ley, y la obligación terminó. ¿En qué concluyó esto? En que posteriormente vendieron la colonia en 60,000 quetzales. Es decir, por esa omisión de señalar que el pago de la multa es sin perjuicio del cumplimiento de la obligación, las personas que habían celebrado los contratos de promesa vieron cómo se desvanecían sus sueños, vieron cómo recibiendo la multa, la empresa constructora quedó liberada de la responsabilidad de entregarles sus casas en los 17,000 quetzales que iban a costar, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser muy cuidadosos con esa norma. Y para finalizar, con respecto al plazo, ¿cuál es el plazo de una promesa de compraventa? Esta es otra de las normas cajoneras que ustedes tienen que conocer como abogados, porque es de lo que más problemas da y en lo que ustedes pueden ganar muy buena plata siendo abogados de las personas que son estafadas por las constructoras de colonias. El artículo 1681 dice: el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones. Entonces, un contrato de promesa no puede tener un plazo mayor que 2 años si se trata de bienes inmuebles, y de 1 año, dice la ley, si se trata de bienes muebles. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense bien, la norma es imperativa. Dice, el plazo en el contrato de promesa no podrá. Esa partecita la debían de subrayar ustedes o ponerle colorcito si quieren. No a toda la norma, solo eso es suficiente. No podrá. Es imperativo. Exceder de 2 años si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones. Ojo, en las
compañías, estas constructoras que venden casas, generalmente hacen contratos de promesa con dos amañamientos. El primero es el plazo. Los contratos de promesa tienen plazos, yo he visto hasta de 10 años. Un contrato de promesa no puede tener un plazo superior a los 2 años. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Yo he visto que muchas urbanizadoras comienzan a trabajar en terrenos que no son de ellos, o terrenos que están hipotecados a los bancos, terrenos que tienen problemas. Y entonces lo correcto es que una empresa seria hace los lotes, le desmembra de la finca matriz, le da número de finca, folio y libro a cada uno de los lotes y los vende. Es decir, no hay necesidad de hacer promesas. Sencillamente vende los lotes a las personas que quieren comprar. Y de ahí vienen las modalidades de los plazos, viene la hipoteca, porque si hay saldos, pues el vendedor de alguna manera tiene que garantizarse el pago de la deuda. Y entonces los bienes quedan hipotecados y con eso está garantizado el constructor. Cuando uno mira contratos de promesa en una urbanizadora, en una venta de estos inmuebles o de estos lotes, y le dan a uno una promesa, hay que revisarla bien. Hay que ver por qué razón es que no le dan a uno el contrato traslativo de dominio, que es lo correcto. Si a ustedes les están haciendo una promesa, es porque el terreno ese donde están urbanizando tiene problemas. Entonces, tienen que buscar el problema. ¿Por qué es que tiene problemas? Para ver si vale la pena realmente meterse a comprar ahí. Porque si el problema es demasiado serio, hay que salir corriendo. Por muy bonito que sea el lugar, van a tener problemas. Hay muchas empresas de estas que sus personeros salen huyendo con el dinero que han recibido y ahí la gente se queda peleando por los siglos de los siglos. Entonces, cuidado. Cuando se trata de una urbanización de esas donde están vendiendo lotes, si les ofrecen un contrato de promesa, alerta, algún problema tiene, porque de lo contrario estarían otorgándoles el contrato traslativo de dominio. Y luego de eso, cuando vean el plazo, si el plazo excede de 2 años, ahí ya pueden ustedes estar totalmente seguros que hay gato encerrado. Un plazo en un contrato de promesa jamás puede ser mayor de 2 años. Hay un argumento en contra, es el artículo 1682, que tiene que ver con el anterior, pero por eso es que les insisto tanto en la interpretación. Aprendan a interpretar las normas, señores, para que luego después no venga un abogado mañoso a darles una interpretación totalmente distinta y uno creer que así es. Uno debe saber interpretar, debe conocer la ley. El artículo dice, si no se fijare plazo convencional, se entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior. Y entonces dicen, la ley dice que se puede celebrar un plazo convencional. Y si se puede celebrar un plazo convencional, es el plazo que decidan las partes. Por eso está la autonomía de la voluntad, que dice que las partes pueden celebrar el negocio que quieran, establecer las condiciones que se les dé la gana. Eso dice el principio este de la autonomía de la voluntad. Sí, pero no es todo lo que dice. Dice siempre y cuando no sea contrario a la ley. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Una norma que dice que no puede ser mayor de 2 años. Entonces debemos entender cuál es el plazo convencional. El plazo convencional es el plazo que media entre el día de la celebración del negocio y los 2 años máximos que establece la ley. Eso quiere decir que convencionalmente las partes pueden fijar que el plazo sea
de 6 meses, que sea de 1 año, que sea de 1 año y medio. Si las partes no establecen un plazo convencional, va a ser de 2 años. Pero si establecen un plazo convencional, será el plazo que las partes decidieron. Pero ese plazo convencional jamás puede ser superior a los 2 años que imperativamente señala el artículo 1681. Entonces, que quede claro, señores, en los contratos de promesa hay que tener mucho cuidado. Ya vimos que son contratos serios. Entonces, nosotros debemos dar la mejor asesoría posible. Y aquí es donde vamos a encontrar nosotros los argumentos para poder dar esa asesoría que nuestros clientes esperan. Luego, el artículo 1684, en la parte final, me llama la atención algo que para algunos ha significado algún problema. Dice, vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción sin que ésta se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. El artículo 1684 al principio dice, la acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Si las partes establecieron un plazo de 6 meses para formalizar el contrato futuro que querían realizar, entonces el plazo es de 6 meses. Vencido ese plazo, dice la ley, si hay incumplimiento, entonces la persona afectada puede demandar. Y para demandar, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué dice el artículo 1684? Dice que tiene 3 meses. Entonces, no vayamos a confundir, por favor, lo que es el plazo del contrato de promesa con el plazo para accionar. Son 2 cosas totalmente diferentes. El plazo de la promesa, ya dijimos, el plazo legal máximo al que las partes pueden aspirar es a 2 años si se trata de bienes inmuebles y 1 año si se trata de bienes muebles. Pero puede ser convencional, dice la ley. Es decir, las partes pueden fijar un plazo distinto, pero ese plazo distinto jamás superior al plazo que la ley ha establecido. Ese plazo siempre tiene que ser el convencional, menor, si son bienes inmuebles, menor de los 2 años. Si es bien mueble, menor de 1 año. Es decir, todo lo que está dentro de ese rango, las partes pueden estipular plazo. No pueden salirse del plazo legal, del plazo que la ley ha marcado. Y luego viene el tema de la acción, es decir, para poder accionar en contra del incumplimiento del contrato de promesa, las partes tienen 3 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Con esto doy por terminada la clase. ¿Alguna pregunta, señores?